voy a firmar todo lo que me pongan delante. ¿Tengo libertad? No. Tengo una presión, una coacción, en este caso, que me impide decidir libremente. Bueno, dentro de los hechos voluntarios dijimos, tenemos hechos lícitos y ilícitos. Los hechos lícitos son las acciones voluntarias que no se encuentran prohibidas de la ley y de la que va a resultar alguna adquisición, modificación o extinción de derechos. Los hechos ilícitos están constituidos por cualquier acción, por cualquier omisión que causa un daño a otro sin que esa acción o esa omisión se encuentre justificada. ¿Y por qué los hechos ilícitos son hechos jurídicos? Porque los hechos ilícitos causan la obligación de reparar el daño que ha sufrido la víctima o damnificada. Dentro de los hechos lícitos tenemos dos categorías: el simple acto lícito, que es aquella acción voluntaria que está prohibida por la ley, de cual resulta alguna adquisición, modificación o extinción de acciones jurídicas. Y el acto jurídico. Para distinguirlo del acto jurídico, que pasamos a caracterizarlo en lo seguido, vamos a tener que el simple acto lícito, el agente que lo realiza no persigue la intencionalidad jurídica, que es lo característico del acto jurídico, sino realiza una finalidad práctica propia de la vida y la ley le asigna a ese acto una consecuencia jurídica. Si, por ejemplo, por motivos laborales, cambio de residencia de la ciudad de San Miguel de Tucumán a la ciudad de Salta, mi finalidad era tener un domicilio en la ciudad de Salta donde estoy trabajando. Pero la ley asigna un efecto jurídico a ese cambio de residencia, que es que he cambiado de domicilio real. El acto jurídico, reitero, es la categoría más importante de los hechos jurídicos. No dejo de destacar que entre hecho jurídico y acto jurídico hay una relación de género a especie. El género es el hecho jurídico y una de sus especies, o una de sus categorías, una de sus clasificaciones, es el acto jurídico. Sin embargo, reitero, el acto jurídico es la categoría más importante de los hechos jurídicos. ¿Cómo lo define nuestro Código Civil y Comercial? Dice que el acto jurídico es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Como pueden apreciar, lo que distingue al acto jurídico es la intencionalidad jurídica, o sea, la intención deliberada de producir alguna consecuencia, algún efecto jurídico que persigue la persona que realiza el acto. Esa intencionalidad jurídica es la nota característica del acto jurídico. Tenemos varias clasificaciones de los actos jurídicos, positivos y negativos. El acto positivo es aquel que consiste en una acción, en un obrar, en un hacer de la gente. El acto negativo es el que consiste en una abstención o en una omisión por parte de la gente. O sea, lo requerido es que no haga algo, una omisión. El acto unilateral requiere la voluntad de una sola persona para perfeccionarlo. Por ejemplo, un testamento requiere solamente la voluntad del testador. Un acto bilateral requiere la concurrencia de dos voluntades para que se perfeccione. Por ejemplo, un contrato. Acto entre vivos no requiere el fallecimiento de sus otorgantes para entrar validez. En cambio, el acto por causa de muerte sí requiere el fallecimiento de sus otorgantes para entrar en vigor, como por ejemplo también el caso ya mencionado del testamento. La ley regula el objeto de los actos jurídicos y dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible, en primer lugar. Esto quiere decir que el hecho, objeto del acto jurídico, debe ser posible de ser efectuado. Y esa posibilidad debe ser desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista práctico de la realidad. O sea, desde un punto de vista de la realidad no me puedo obligar a hacer algo que físicamente no se puede
como por ejemplo caminar por el aire o una cosa así. Y la imposibilidad también debe ser mencionada desde un punto de vista jurídico. Por ejemplo, que quiera hipotecar un automotor. No se puede hipotecar un automotor porque la hipoteca recae solamente sobre bienes inmuebles. También que no esté prohibido por la ley. Esto quiere decir que el objeto del acto jurídico no puede ser cosas que la ley prohíbe. Por ejemplo, no puedo ser objeto de acto jurídico la compra de pacientes, una actividad prohibida por la ley. Y aunque no esté prohibida especialmente por la ley, no puede ser contrario a la moral, la buena costumbre o el orden público. O sea, actividades que, si bien pueden no estar prohibidas especialmente por la ley, pues sí repugnan a la moral. En este caso tampoco pueden ser objeto de acto jurídico. Disculpe, profesor, no se lo escucha bien. De los derechos de ser. En este caso, se haga un acto jurídico para perjudicar a otro. O actos que atenten contra la dignidad de las personas tampoco pueden ser objeto de acto jurídico. También puede ocurrir que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea un acto jurídico en particular. Bueno, continuamos con la causa del acto jurídico. Es el fin inmediato que autoriza al acto jurídico que es determinante la voluntad. Y también van a integrar esta causa los motivos teorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa. Y la ley presume que todo acto tiene causa hasta que no se pruebe lo contrario. La forma es el conjunto de solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Y con respecto a la forma, entonces los actos pueden ser formales o no formales. Un acto será formal cuando la ley pide que se celebre por alguna forma en especial, por ejemplo, que se celebre por escrito. El acto será no formal cuando la ley no pide forma alguna y entonces las partes podrán usar la que estimen conveniente. El principio es la libertad de forma y la excepción es cuando la ley exige una forma determinada. Vinculado con la prueba, pero con la forma, pero no es lo mismo que la prueba. La prueba es la demostración de la existencia del acto, y esto va a ser importante especialmente cuando otra parte me intente desconocer el acto. Un acto jurídico formal solamente podrá probarse con la forma designada por la ley. El acto jurídico no formal puede probarse por todos los medios que admita las leyes procesales, los códigos de procedimiento. Algunos medios de prueba admitidos son todos los que son instrumentos que vamos a ver, son los documentos escritos, los testigos, la confesión de parte y las pruebas periciales, también las presunciones que establezca la ley. Sin embargo, en algunos casos, la ley puede limitar algún medio probatorio para determinados actos jurídicos en particular. El instrumento son los documentos escritos donde se registra el otorgamiento de los actos jurídicos, que obviamente son una de las pruebas más importantes para demostrar la existencia de un acto. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares firmados o firmados. Y dentro de este último caso, cuando un instrumento particular se encuentra firmado,
se denomina instrumento privado. La ley prevé ahora expresamente que el documento puede contar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, o sea que se puede entender, aunque para su lectura se requiere algún medio técnico. El instrumento público son aquellos documentos otorgados generalmente por un oficial público que hace plena fe de su contenido hasta que se demuestre judicialmente su falsedad. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor prueba, y bueno, el instrumento público es la mejor prueba, porque el instrumento público se presume auténtico y la parte que intente demostrar que es falso tiene que ser un juicio para voltearlo del instrumento. Por supuesto, no cualquier cosa es un instrumento público. Ese carácter tiene las escrituras públicas y sus propios testimonios, los instrumentos que extiendan los escribanos, los funcionarios públicos, el cumplimiento de la ley y los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que se autorizan la emisión. ¿Por qué ustedes cuando prevén que van a tener algún problema llevan un escribano para que le abra un acta de todo lo que ocurre? Bueno, porque lo que el escribano dice que ocurrió tiene presunción de autenticidad. El instrumento privado son documentos escritos, otorgados sin formas especiales, y que se encuentra firmado por la parte. Al contrario del instrumento público, el instrumento privado, su validez, su oponibilidad, depende del reconocimiento de la firma del otorgante del instrumento o la demostración de su autenticidad en caso de su desconocimiento por las pericias correspondientes. Como podrán advertir, la firma es la condición esencial de validez del instrumento y es la que va a probar la autoría de la expresión de voluntad. Si yo digo esa firma es mía, todo lo que está arriba de la firma se presume que es una declaración de voluntad mía. La firma debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Más que escribir el nombre, lo importante es la virtualidad. Ese signo que yo haga es lo que yo uso habitualmente para identificarme. En los instrumentos firmados por medio electrónico, el requisito de la firma queda satisfecho por la utilización de firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del documento. Los instrumentos particulares no firmados. O sea, todo es clase de escrito no firmado, entre otros los impresos, registros audiovisuales o auditivos de cosas y hechos, y cualquiera sea el medio empleado, los registros de la palabra y la información. Y ahora, ¿qué validez tiene este instrumento particular que no está firmado? Bueno, su valor probatorio lo apreciaría el juez, ponderando, entre otras pautas, congruencia entre lo sucedido y lo narrado, precisión y claridad técnica del texto, usos y prácticas del tráfico, relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados en los procedimientos técnicos que se apliquen. Una de las consecuencias de la unificación de los códigos civil y comercial en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es que se debió prever el Código Civil ahora en normas referidas a los estados contables. Dice el Código, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o sean titulares de empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Sin embargo, el propio Código aclara que las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, como por ejemplo el caso de ustedes como futuros ingenieros, o actividades agropecuarias y actividades conexas, están excluidas de llevar la contabilidad siempre y cuando no les ejecuten o se organicen en forma de empresa. ¿Cuáles son los libros indispensables? Dos, el diario y el inventario y balance. Y también aclara el código que cualquier otro que corresponden a una adecuada integración del sistema de contabilidad que exija la importancia y la naturaleza de la actividad que se desarrolla. También, a veces, algunas leyes especiales imponen la necesidad de llevar otros libros, por ejemplo, la ley impositiva del IVA, la necesidad de tener libros IVA con IVA 20, por ejemplo.
El código establece una serie de requisitos de forma que deben ser llenados los libros, y si se llevan en debida forma, tienen como ventaja la posibilidad de ser usados como prueba en juicio por las operaciones contenidas en ellos. Hablemos ahora un poquito entonces de los vicios de los actos jurídicos. Vamos a hablar de lesión, vamos a hablar de simulación y de fraude. La lesión implica que una de las partes, aprovechando la necesidad, debilidad psíquica o la inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. En ese caso, la parte, aprovechando o la necesidad o la debilidad o la inexperiencia de la otra, obtiene esa ventaja desproporcionada, que si no hubiera sido por ello, no la hubiera obtenido. En este caso, la parte perjudicada puede demandar la nulidad o el reajuste equitativo de las prestaciones. Sin embargo, pero si opta por demandar la nulidad, la otra parte puede ofrecerle este reajuste. Otro vicio de los actos jurídicos es la simulación. La simulación consiste en encubrir el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, se constituyen trámites de derechos a personas interpuestas que no son aquellas en que en realidad se constituyen los estados. Bien. El problema de la simulación, eso de esconder un acto bajo la forma de otro, está en que sea ilícito la simulación. La simulación es ilícita cuando, por ejemplo, realizo un acto que la ley me lo prohíbe por la forma de otro, o lo rehago para perjudicar a un tercero. En ese caso, la simulación es ilícita y va a provocar la nulidad del acto ostensible, del acto que aparece, el acto simulado, el acto que aparece en la superficie. Si el acto simulado encubre otro que es real, este podrá valer siempre y cuando contemple los requisitos propios del acto escondido. Por último, queda el fraude, como vicio de los actos jurídicos. Todo acreedor podrá solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de la renuncia al ejercicio de derechos, facultades con los que hubiera podido mejorar o evitar empeorar el estado de su fortuna. Para ello, el Código exige que el crédito del acreedor sea anterior al acto que se ataca por la acción de fraude, que el acto haya causado o agravado el estado de insolvencia del deudor, o que contrató por el deudor el título oneroso haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Y en este caso, la acción persigue la inoponibilidad del acreedor del acto fraudulento. La modalidad de los actos jurídicos, la condición, el plazo y el cargo. La condición es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes van a subordinar su plena eficacia con su resolución a un hecho futuro incierto. Y por eso las condiciones suspensivas, cuando las partes subordinan la existencia o la eficacia del acto a un hecho futuro incierto, o resolutorias cuando subordinan la extinción del acto jurídico a un hecho futuro incierto. Acá el tema es que no sabemos si el hecho va a ocurrir o no, por eso hecho incierto. Por ejemplo, digo, les pagaré 100.000 pesos si Argentina gana el Mundial que se va a jugar en Qatar. Ahí estamos poniendo una condición, porque ese hecho de que Argentina gane el Mundial es un hecho incierto, pero no sabemos si va a ocurrir o no. Si Argentina gana el Mundial, entonces el acto jurídico torna plenamente eficaz. Y si no se verifica la condición, el acto es como no hubiera existido.
El plazo, a diferencia de la condición, es un hecho futuro, pero necesario, va a ocurrir. Lo único que estamos haciendo es diferir la exigibilidad o la extinción de un derecho al vencimiento del plazo. Si yo digo, le pagaré 100.000 pesos el 31 de diciembre del 2021, ya sabemos que el hecho va a ocurrir, simplemente tenemos que sentarnos a esperar. Sin embargo, la ley prevé que en algunos casos no haya que esperar que transcurra todo el plazo cuando dan algunas circunstancias especiales, por ejemplo, nuestro deudor entra en quiebra o si disminuye la seguridad de las garantías que se había comprometido. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. Y en principio el cargo no impide los efectos del acto, excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva y lo resuelve, excepto que se haya estipulado como condición resolutoria. En casos de duda, se entiende que el cargo no reviste esa condición suspensiva o resolutoria. Acá lo importante del cargo es que es una obligación más pequeña considerada como otra principal. Yo digo, le voy a pagar 100.000 pesos con el cargo que recen una misa a la memoria de mi abuela. Entonces, ustedes van a ver que lo importante acá es el pago de los 100.000 pesos. Y tiene una obligación accesoria asociada que es encargar una misa. O sea, encargar una misa tiene un carácter meramente accesorio con esa obligación principal. Para concluir, nos queda la ineficacia de los actos jurídicos. O sea, los actos jurídicos van a perder su eficacia en razón de la nulidad o en razón de la inoponibilidad, que son dos categorías diferentes. La nulidad implica como si el acto nunca hubiera existido. Al verificarse una causal que le resta validez, y si algo se hubiera cumplido en efecto del acto, las cosas deberán restituirse a su estado anterior. En cambio, la inoponibilidad implica que el acto no es oponible a determinadas personas y además sí. Bueno, ¿alguna duda con los temas que estábamos viendo? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿A qué se refiere con inoponibilidad? La inoponibilidad significa eso, que el acto no es oponible a algunas personas. Venga, refresquemos un poquito el tema de la acción de fraude que vimos recién. Es un típico caso de inoponibilidad. O sea, yo soy el acreedor que lo demando a mi deudor, diciendo, por ejemplo, que él ha hecho un acto que es inoponible porque agrava su estado de insolvencia. Por ejemplo, ha vendido o simuló una venta de un inmueble. Entonces yo inicio una acción de fraude, pero el único beneficiario soy yo, porque es un acto inoponible a mí, pero no es oponible a otras personas que no hayan cuestionado ese acto fraudulento. Eso significa inoponibilidad. Solamente es oponible a algunas personas y a otras no. Bien, ahí les pasé la contraseña de la asistencia de la clase de hoy. ¿Algunas otras dudas? ¿Algunas otras consultas? Profesor, cuando Sí. por ejemplo uno instala una aplicación y te pregunta si has leído los términos y condiciones, ¿eso sería instrumento no firmado? Buena pregunta, pero sí, es un instrumento particular no firmado por no estar firmado por mí, a menos que yo lo firme digitalmente, ¿no? Eso sería un caso de... sí, un instrumento particular, lo veo así. Si yo tengo una clave y un usuario, puede ser considerado, que esta distinción la vamos a hacer después, un caso de firma electrónica, parecido al instrumento privado, en el cual yo después tendré que demostrar la validez de la firma, ¿no? En la firma digital,
no hace falta demostrar la validez de la firma, sino ya se presume parecido, no igual, pero parecido a lo que es un instrumento público. Pero sí, si no tiene firma, ni hológrafa, o sea, hecha de puño y letra o digital, es un instrumento particular no firmado. Bien, ¿algunas otras dudas? ¿Ninguna duda? ¿Todo tranquilo? ¿Todos saben todo? Bueno, recuerden que el próximo martes tenemos el control de lectura número 2. Bueno, si no hay más dudas, más inquietudes, por las dudas paso nuevamente la contraseña de la asistencia, que tienen hasta las 11:30 para ponerse la asistencia, ¿no? Bueno, estamos viendo en la próxima clase del día martes, Dios mediante. Que tengan buenas noches y hasta luego.